Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es una bendición, ¿cierto?, poder compartir con ustedes a través, ¿cierto?, de este medio. La verdad es que el Señor utiliza todos los medios disponibles para poder hablarnos en este tiempo. Nos habla a través, ¿cierto?, de todo lo que es la tecnología y poder compartir aún en nuestros hogares. La verdad es que estamos viviendo tiempos difíciles. Primero fue a nivel país, ¿cierto?, a través de la contingencia social que vivimos a partir del mes de octubre, y hoy día nos toca vivir momentos difíciles a nivel de toda la humanidad, ¿cierto?, donde los países han sido fuertemente afectados por este virus. Y es un momento, aún en este momento, en esta condición que nos encontramos a nivel planetario, no podemos tener la bendición de congregarnos. Los que ya llevamos años congregándonos, es difícil no poder estar en este lugar y compartir como en el cuerpo el que el Señor nos ha insertado, pero también es el tiempo de seguir predicando su palabra con pasión, con fervor. Hemos sido llamados a entregar la palabra del Señor, y esta palabra es la que el Señor me ha entregado para poder compartir con usted en su hogar y con cada uno, con cada persona que lo acompaña, aún a quien no conoce al Señor. Es una palabra para nuestra vida, así que le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 13. Mateo 25, del verso 1 al verso 13, y lleva por título este pasaje Parábola de las 10 vírgenes, y dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta es una palabra, como les comentaba recién, en un contexto social muy difícil, en un tiempo difícil. Y la Escritura nos dice, desde ya en los tiempos, ¿cierto?, de los apóstoles, que la venida del Señor está cerca. ¿Ya? Esta palabra le he puesto por título Maranata, que significa Cristo viene. La venida del Señor cada día está más cerca. Hoy día nos encontramos enfrentando una pandemia a nivel universal de toda la humanidad, y la Escritura nos llama a poner atención en las evidencias del final de los tiempos. Los discípulos le preguntaron a Jesús: cuéntanos, dinos, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? Y Jesús le relató las señales del fin de los tiempos en el capítulo 24, del verso 6 en adelante. Dice: Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y temores y terremotos, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cierto? Aquí nos habla de que habrán pestes como la que vivimos hoy, pero el Señor indica que es principio de dolores. Son las señales del final de los tiempos. La venida del Señor es inminente. La venida del Señor, aún en los tiempos de los apóstoles, era una venida inminente. El Señor estaba transmitiendo las señales del fin de los tiempos, y ya estaban recibiendo una venida inminente. Y hoy la venida del Señor, de acuerdo a la palabra que Cristo declara a sus discípulos, cada día está más cerca, cada día es latente. Cuando podemos comprobar, ¿cierto?, a través de toda la información que está disponible en las comunicaciones, cómo están siendo afectados Italia, cómo está siendo afectado España y en general Europa, que es un continente lejos de Dios.
sin lugar a dudas, podemos entender y discernir a través de la palabra que la venida del Señor cada día está más cerca. Cada día es más inminente. Y el verso 12 del capítulo 24 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En tiempos difíciles como los que vivimos, en tiempos donde no podemos congregarnos, en tiempos donde, ¿cierto?, podemos solamente estar buscando al Señor desde nuestros hogares, en estos tiempos difíciles, ¿ya? Donde uno podría entender que en nuestros hogares quizás tenemos más tiempo, tenemos quizás una mejor calidad de búsqueda del Señor. Quizás en un principio puede que se dé esta condición, pero la Escritura declara que en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, ¿cierto?, cuando el Señor declara que vendrán guerras y rumores de guerra y pandemias, ¿cierto?, y pestes, y declara que son principios de dolores, la palabra del Señor dice que al aumentarse, al multiplicarse la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Cuando el viento sea en contra, sea tan frío y tan fuerte que nos impida avanzar, dice la Escritura que el corazón de muchos se enfriará. Todos esperan, ¿cierto?, que venga el tiempo de la iglesia, donde una iglesia renovada, una iglesia, no hablo solamente de nuestra congregación, sino hablo de la iglesia mundial. El renuevo de la iglesia, pero la Escritura y el Señor Jesús dice que al aumentar la maldad en los últimos tiempos, la venida del Señor está cerca. Maranata, el corazón de muchos se enfriará y tenemos que preocuparnos de nuestra relación con el Señor, y por eso la importancia de la palabra, de la parábola de las 10 vírgenes. La importancia cobra real sentido hoy, porque el Señor, ¿cierto?, está hablando en nuestra vida, está hablando en nuestro corazón. El corazón de muchos se enfriará al no poder estar congregados, al no poder ser parte del cuerpo, al estar en nuestros hogares. Al principio buscaremos y después, ¿cierto?, caeremos en este desánimo y nuestro corazón se enfriará. Pero dice que al que perseverare, ese alcanzará la salvación, ese será salvo. Aquel que, aun cuando el viento sea frío, aun cuando el viento, ¿cierto?, nos impida avanzar, el que perseverare hacia la meta, ese será salvo. ¿Y cómo perseveraremos? ¿Y cómo seguiremos? Aún avanzando, aún en este contexto difícil como el que vivimos. La palabra lo dice claramente, ¿cierto? Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. De partida, estas 10 vírgenes todas tienen lámparas. Todas tienen lámparas, o sea, es un común denominador en las 10 lámparas. La lámpara puede representar nuestro conocimiento. La lámpara es el utensilio, ¿cierto?, que tenemos para dar luz. Nuestro conocimiento, promesas, palabras que hemos recibido. Ahí está la lámpara. Todas tenían lámparas. Todas tenían conocimiento. Pero el conocimiento, ¿cierto?, hay algo más que nos va a llevar más allá que solamente conocer, que solamente tener un conocimiento, ¿cierto?, intelectual de lo que aquí está dicho, sino que el paso más allá es poder vivirlo. El verso 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo, ¿cierto?, representa simbólicamente en esta parábola al Señor Jesús. Tardándose el esposo, ha tardado prácticamente 2000 años. Prácticamente 2000 años. Tardándose el esposo. Todas las vírgenes que tenían las 10 lámparas, cada una, ¿cierto?, todas cabecearon.
Todas durmieron. En el final de los tiempos el corazón de muchos se enfriará. Todas las vírgenes, al tardar el esposo, durmieron. Por lo tanto, esto es una palabra de alerta. Es una palabra en un contexto especial, en un contexto difícil. Es una palabra que nos llama a estar vigilantes, a estar apercibidos. ¿Por qué? Porque todas las vírgenes cabecearon, por lo tanto, el riesgo está, ¿cierto?, en cabecear, y es más aún lo que vamos a compartir como sigue ahora. Todas, al tardar el esposo, todas cabecearon. Todas cabecearon y se quedaron, como dice, y se quedaron dormidas. No es tiempo de dormir. Es tiempo de buscar al Señor, no es tiempo de dormir. Y la palabra nos relata que de estas 10 vírgenes hay 5 sensatas, hay 5 vírgenes sabias y hay 5 vírgenes insensatas. Y la diferencia entre las 5 sabias y las 5 insensatas es el aceite. El aceite hace la diferencia. Y el aceite, ¿cierto?, representa al Espíritu Santo en la Escritura. Representa a la presencia. Representa la unción. La diferencia no está en las lámparas, porque todas las tienen. La diferencia está en el aceite, ¿cierto? Lo que nos diferencia hoy día de aquellos que el corazón de muchos se enfriará y aquel que persevera hasta el fin, aun cuando tiene el viento en contra, es el aceite. Es el aceite. Y cuando vamos a la Escritura y empezamos a escudriñarla, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, por ejemplo, con la vida de David. Y he reflexionado en la palabra, en el enfrentamiento que tiene David con Goliat. Cómo este paladín salió por 40 días a amedrentar, a confrontar, a atemorizar al pueblo. Y el pueblo, desde el más grande al más pequeño, tenía temor. ¿Por qué? Porque no tenían la presencia de Dios. ¿Cómo el pueblo buscaba la presencia de Dios? A través del profeta Samuel. Y el profeta Samuel iba a donde Dios y se comunicaba con él y traía una palabra y la compartía con el pueblo. Por lo tanto, cuando este paladín, guerrero, poderoso, gigante, salió a enfrentar al ejército de Israel, todos tuvieron miedo, aún el rey, porque no había aceite. Pero ¿dónde está la diferencia? Que un jovencito, menudo, fue al campo de batalla y vio a este paladín, ¿cierto? Y soltó una palabra tremenda y le dijo al rey: yo te traeré a la cabeza de este guerrero. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Todos tienen lámparas, pero David tiene aceite. David tiene la presencia de Dios. David no necesitaba a Samuel. David, en el lugar donde apacentaba las ovejas, ahí tenía intimidad con Dios desde joven, desde muy pequeño, y le buscaba. Por lo tanto, cuando va al campo de batalla a entregar alimentos, ahí se pone en evidencia el aceite. Y es ahí donde David va enfrente y enfrenta a este gigante. Este gigante hoy día nos amenaza todos los días, día tras día. Por 40 días se llama pandemia, se llama coronavirus, y nos tiene a todos amedrentados, todos pensando en él. No se habla de otra cosa. ¿Cuántos contagiados hay hoy día en Chile? ¿Cuántos hay en Arica? ¿Cuántos muertos? Y etcétera, etcétera. Es el tema de todos los días, en todos los hogares, en todos los noticiarios. Pero déjeme decirle, amado hermano, que David no se preocupó de la envergadura del gigante. No hay ningún versículo donde David nos hable de la envergadura del gigante. David se enfocó en Dios. David se enfocó en el poder de Dios. Y a través del poder de Dios obtuvo la victoria. Pero ¿sabe qué? No fue la piedra, no fue la onda, no fue la habilidad de David, fue el aceite. Y algo que estas 5 vírgenes tienen es el aceite. No es nuestra habilidad, no es nuestro talento, no es nuestro conocimiento el que nos va a llevar a una relación diferente con el Señor. Lo que nos va a llevar a una relación con el Señor es tener el aceite, esa intimidad con el Señor. Es la que hace la diferencia. La hizo con David. También lo hace en el relato en Segunda de Reyes de la viuda.
y Eliseo. Esta mujer había perdido todo, había muerto su esposo, no tenía nada, los creadores venían. Y lo que dijo Eliseo, le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Solo una vasija de aceite. Y eso trajo bendición. ¿Qué hay en tu casa, amado hermano, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad? ¿Qué hay en tu casa? No puede faltar el aceite. A esta virgen no faltó el aceite. Y dice así: y a medianoche se oyó un clamor. He aquí, ahí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora, en que el Hijo del Hombre ha de venir. El aceite es personal, nuestra relación es personal. Las 5 vírgenes sentadas dijeron: danos de tu aceite. No podemos, porque es parte de una comunicación personal, es propio. Es una búsqueda, es lo que realmente estamos buscando al Señor. No, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros pastores no nos pueden transferir una porción de aceite. La tenemos que buscar. Usted y yo la tenemos que buscar y tenemos que doblegarnos. Esto no va más allá de nuestras capacidades, nuestros talentos. Es la búsqueda del Señor. Y cuando estas vírgenes que no tenían el aceite y no lo pudieron conseguir, le dicen: Señor, Señor, ábrenos. El Señor dice: de cierto os digo, que nunca los he conocido y hasta ahora no los conozco. Y es una palabra dura, hermano. Pero es una palabra que nos hace reflexionar aún en nuestros hogares. La venida del Señor está cerca. Maranata, Cristo viene por su iglesia, viene. Y el que persevera recibirá el galardón de la salvación. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que velar. No puede faltar aceite. No puede faltar aceite, así como lo tuvo David, así como lo que poco que le quedaba a aquella viuda. El aceite no puede faltar en su hogar. Y lo insto a que su corazón no se enfríe en este tiempo, sino muy por el contrario, sean tiempos de llenura, sea un tiempo de búsqueda en su vida como no ha habido antes, porque el Señor viene y viene por su iglesia y nos llevará a las bodas del Cordero, donde estaremos con Él y reinaremos con Él por siempre. Hermano, que el Señor le bendiga. Es un gusto compartir con usted. El Señor nos bendiga. Vamos un segundito para orar. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Bendecida, Padre Celestial. Señor, espero que tú sigas tratando en nuestro corazón, Padre amado. Eres un Dios bueno, grande y misericordioso. Todo este tiempo lo dejamos, Señor, en tus manos, Padre amado, Señor poderoso, Padre Celestial. Guárdanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.